Yo sé que el sueño de muchos de ustedes, inclusive de nosotros, fue haber sido jugar fútbol, dedicarse a jugar fútbol. Y por eso hoy tenemos un programa diferente, nuestra primera entrevista, que más que una entrevista es la conversación con un experto, un hombre que ha estado en Selección Colombia, Selección Antioquia, estuvo en España, ha estado en la segunda división del fútbol colombiano. Muchos de ustedes lo conocerán, si no lo irán conociendo de aquí a poquito. Y bueno, Wilmar, ¿qué más, papá? ¿Cómo Ah, estás? muy bien, hermano. Ustedes que un saludo muy especial. Hombre, encantado de tenerte acá. La verdad, hace rato quería hacer esta entrevista. Te conozco desde hace mucho rato y pues la verdad que es un placer. No, el placer es mío por estar aquí. Pues ¿cómo has visto el Mundial? Has visto Sí, varios sí, sí, partidos? sí, sí, he visto varios partidos. Veo que ya reina mucho como la capacidad física en el fútbol. Por eso ya los equipos son tan parejos. Por eso las sorpresas que uno ve que la gente se sorprende porque gana uno que en el papel es más pequeño. Pero yo pienso que es que cada vez los jugadores se preparan más físicamente y a medida que eso siga reinando va a ser más parejo el fútbol. Se decían esto uno de los comentaristas, que ya, pues que no es sorpresa que los asiáticos y los africanos les haya ido como les fue, porque son prototipos de cuerpo, pues de físico muy parejo, muy potente, muy veloces, entonces, y que paran a selecciones como España, por ejemplo, que la hizo ver mal Japón. Sí. Entonces, yo creo que, es mucho lo que tiene que ver. Pero sos más que de los que les gusta ver sorpresas, de los que les gusta ver partidos buenos, pues, de entre los grandes. No, a mí me gusta, hombre, a mí me gusta que gane el talento. Ajá. Yo Sí, me dolió señor. mucho la eliminación de Brasil. Ahora quiero que gane Argentina. Me gustan los equipos que tienen jugadores que tratan bien la pelota, que por ahí físicamente no son los mejores como la delantera de Brasil o ahora lo que muestra Argentina. Siempre le hago fuerza a esos equipos porque pues yo pienso y yo soy de los que comparto que esa es la esencia del fútbol, el talento, el pararla bien, entregarla bien, entonces siempre le hago fuerza a los equipos que juegan bien. Hablando de la esencia del fútbol, ¿qué opinas del VAR? Y este nuevo fuera de lugar que se inventó, digamos, en este mundial. Bueno, yo pienso que el VAR es una herramienta que bien utilizada puede ser muy útil. El problema es que, por ejemplo, en las finales del fútbol colombiano yo veía que se quejaba mucho la gente del VAR y era porque fue mal utilizado, pero el VAR como herramienta a mí me parece que es espectacular. O sea, no deja nada al azar, eh, le permite al árbitro, que por ahí muchas veces lo juzgamos, pero nos olvidamos que es un ser humano, ver ese video, que nosotros en la casa lo podemos ver y lo criticamos, pero después de ver la jugada 10 veces, que le permite a él ver ese video y analizar la jugada. El problema es que a veces no es bien utilizado. ¿A ustedes como futbolistas los condiciona el hecho de saber que hay VAR? O sea, como se Sí, yo, relajan en algunas cosas o sí, saben yo que pienso, confían en que los van a revisar. sí, yo pienso que eso sobre todo protege mucho al jugador talentoso. Vuelvo y te digo, antes uno veía que habían unas jugadas, por ejemplo, hablaba yo esta semana en mi casa, una patada que le pega de John creo que a Xavi Alonso en el Ah, sí, Mundial del sí, 2010, sí, sí, una sí. patada en el pecho Y fue mire amarilla. y fue amarilla, una patada que, Sí, que fue criminal. impresionante. Entonces yo Eso. pienso que eso cada vez protege más y al jugador que va como fuerte lo pone como a pensar más en ir de esas maneras. Estamos de acuerdo en eso, pero digamos, enfocándonos al fuera de lugar, que el fuera de lugar se volvió milimétrico, y hablas de la protección al jugador, y para mí, ese fuera de lugar, o sea, para jugadores como vos que sos del pase filtrado, de darle ahí al pie, o sea, para ahí no lo está protegiendo, porque es Sí, que se sí. volvió tan perfecto el fútbol, o bueno, lo están queriendo volver tan perfecto que le están quitando esa esencia. Sí, claro, de todas maneras el VAR, como te digo, es algo muy perfecto y le quita a veces como ese picante al fútbol, como te digo, como ese centímetro de más o de menos que por ahí muchas veces vos ganas un partido lo perdés. Entonces el VAR o sea, es un tema muy grande que cada que uno lo habla no define si es bueno o malo. El VAR tiene cosas muy buenas y cosas muy malas. Vuelvo se estaba refiriendo a proteger en el sentido De la de lesión. las patadas y Sí, de las faltas. o sea, Pues. no tanto a las lesiones, porque igual con VAR o sin VAR sigue habiendo miles Sí, de claro. lesiones. Me refiero más a proteger como a lo largo de un partido, que uno como jugador ya sabe
que el que te está pegando no te puede pegar en ciertas partes que te puede molestar para todo el resto del partido. Por ejemplo, mira que ya normalmente cuando hay una falta aquí en el talón la están sancionando como roja, y eso es una parte que cada que a vos te pisan te deja todo el partido maluco. Entonces ya los jugadores, como te digo, los jugadores que van más fuertes ya se miden más en qué zona pegar. Antes se veía mucho una jugada que uno sufre mucho todavía, que es cuando uno la puntea y el otro sigue derecho y te barre, y siempre es con la excusa de que es que no alcancé a frenar, no alcancé a frenar, pero él no alcanzó a frenar y a uno ya le acabó el partido por el golpe tan bravo. Entonces en ese sentido es que yo me refiero a que lo protege a uno. ¿A vos te pegan mucho? Sí, más el AVE, que es un torneo de jugadores muy fuertes, es un torneo que físicamente, yo hablando con los compañeros que hemos tenido la oportunidad de jugar amistosos estos días con Nacional, con Envigado, es mucha la diferencia. Sí. Nacional, nosotros jugamos con Nacional arriba en Guarne y no te apretan tanto, o sea, la presión es diferente. No es tan física. No es tan física y es mucho más inteligente. O sea, los jugadores en la B, vos paras el balón y van ahí mismo. En cambio en la A saben que en la A también hay jugadores más talentosos, entonces siempre se cuidan más de no ir como mucho como a la loca, como se dice. Pero digamos, en la A te dan más tiempo de pensar. Sí, en los partidos que hemos jugado contra los equipos de la A, y no solo aquí, cuando yo jugaba en Fortaleza, acá que jugábamos con Millonarios, con Santa Fe, a uno como jugador, pues volante 10, se siente uno mucho más cómodo, puede uno recibir, levantar la cabeza, hay un segundito más que es muy duro de explicarlo, y si uno se pone a ver dos partidos de la A y de la B, es muy duro explicarlo así, pero uno como jugador lo siente mucho, es un segundito que en la A dan de más y que son más inteligentes como para ir a presionar. Pues por lo que estás hablando, pues uno ve que ves mucho fútbol, tanto aquí como por fuera. Sí, a mí me gusta mucho el fútbol, yo veo fútbol todo el día, de la A, de la B, de los torneos internacionales, del barrio, me gusta mucho ver por mi casa, entonces yo disfruto mucho eso. Y pero me parece contradictorio porque Rafinha, el jugador de Brasil, dijo que no veía fútbol, o sea, que no le interesaba porque él preferiría ver películas, que no tenía por qué enterarse ni cómo juegan los jugadores. ¿A vos eso cómo te parece de un futbolista profesional? Pues yo pienso que el fútbol es como todo, en todas las profesiones hay diferentes personalidades, hay gente que es tranquila, hay gente que por ahí ve fútbol todo el día, entonces yo pienso que eso es como una variedad de personalidades. Yo me crié, yo no sé si vos te acordás, pues allá cuando estudiábamos en el colegio, que yo jugaba fútbol todo el día, cuando llegaba a mi casa veía fútbol todo el día, entonces cambiar eso es como quitarle pues como la comida a alguien. O sea, yo veo fútbol todo el día y me gusta y disfruto eso, entonces ya que lo juego pues como a un nivel ya más alto, no he cambiado pues eso. como el caso de Luis Enrique, que incluso en el Mundial dijo que no vio a Brasil, que no... Cuando él estaba streameando en el momento, cuando le dijeron al gol de Brasil, es que después lo veremos. Y lo criticaron mucho esta semana ahí, sí. En el Chiringuito, por ejemplo, que un técnico de una selección en un Mundial no puede no ver a Brasil. Entonces, es verdad, porque es uno de los candidatos, pues, sí, claro, bueno, posible rival, pues, que tendría ahí. Exacto. Sí. Wilmar, vos has estado en Selección Colombia, Selecciones Antioquia, pero vamos a enfocar más que todo en el panorama internacional. También estuviste en el Rayo Vallecano, estuviste 2 años. Sí. Hay mucha diferencia en un futbolista colombiano y un futbolista, no sé, español. Bueno, a ver, yo pienso que lo que yo viví en España, a mí me parece que a nosotros los colombianos nos han como metido mucho cuento en el tema de que bueno, digo mucho cuento vulgarmente, pues, porque es algo que lo dice mucha gente, pues, muy preparada, pero yo pienso que nos han como vendido mucho eso de que en España los jugadores se preparan mejor, de que en España los jugadores son más disciplinados. Cuando yo estaba en España, el ambiente era muy similar a lo que hay aquí. O sea, los jugadores, claro, como en todo lugar, hay jugadores que se cuidan, hay jugadores que les gusta la noche, hay jugadores que por ahí no se entregan al 100, y eso hay en España, en Colombia y me imagino que en todos los lugares del mundo. Los jugadores
son muy similares en cómo viven y cómo se entrenan. Lo que pasa es que algo que me gusta que me gustó de España fue que todavía le creen mucho a ese jugador talentoso. Mira lo que el equipo que sacó Luis Enrique tenía 3, 4 jugadores en el medio que de una técnica impresionante. En cambio, aquí todavía la gente habla mucho de que el volante 10 ya no existe, de que el jugador con buen pie si no corre, obviamente tiene que ayudar a marcar, pero cada vez eso va anulando más como aquí en Colombia ese jugador talentoso y a mí me parece que en España siguen teniendo mucho esa mentalidad. O sea, aquí decimos que se anula mucho el jugador talentoso y en España antes más lo potencian cada día más. Y el fútbol español así en cuanto a estructura nos lleva mucha ventaja al de acá. Pues digamos como en Sí. equipamiento, sedes, todo Sí, eso. en eso sí, pues, pero eso ya es un tema económico. Sí, sí. O sea, eso no es más que económico porque, a ver, cuando yo jugaba en el Rayo, cada que jugábamos de local, uno veía la cantidad de gente que iba a ver los partidos, entonces uno dice, Más o menos, ¿cuánta empezando por gente Taqui. iba? Bueno, en el estadio del Rayo, no sé exactamente cuánta gente le cabe al estadio del Rayo, pero el estadio del Rayo era segunda división y el estadio siempre con gente. Ahora, cuando jugamos en la ciudad deportiva con el equipo filial, era un partido que era como de decir aquí de la C, o sea, A, que era donde juega el Barcelona, la B, que era el Rayo Profesional, y la C. Ajá. Y la cantidad de gente que iba era muy diferente a la que va acá un partido sub-20, digamos así. Entonces yo pienso que es una cultura diferente de los hinchas y entonces la taquilla trae mucha publicidad, los derechos televisivos cada vez son más caros y eso es lo que ayuda a que los equipos tengan esa economía para armar sedes, para contratar jugadores de primer nivel. Rayo es un equipo como muy tradicional de esa zona, ¿cierto? Sí, Rayo, a ver, el Rayo es de Madrid. Vallecas es un barrio de Madrid, es el barrio más grande de Madrid. Y es como decir aquí Envigado. O sea, está Nacional, está Medellín y está Envigado. Ahora Águilas, también Leones, eso es el Rayo. Entonces está en la ciudad está el Atlético, está el Real y está el Rayo. Y la hinchada tiene mucho sentido de pertenencia. Aparte que el Rayo tiene otros significados que yo me di cuenta, significados como en la sociedad muy importantes. El Rayo es un equipo como como de la zona obrera, los hinchas como humildes, entre comillas, siempre les gusta el Rayo y se identifican porque el Rayo es como anti-nazi, esas cosas así como de esas... Antiimperialista. Exactamente, entonces el ciudadano obrero se identifica mucho con el Rayo y aman el Rayo, la hinchada del Rayo es increíble. O sea, hay un sentido de pertenencia Sí, que sí, impresionante. aquí está, pero no tan. Sí, y es un equipo que, si vos ves, es un equipo que cuando está en segunda es el que pelea el ascenso, cuando está en primera le cuesta mucho mantenerse y ahora último se ha mantenido, ya va para 2 años creo. Es que nada más ver cómo recibieron a Falcao. Sí. La gente... Sí. Wilmar, nos estabas diciendo lo del sentido de la pertenencia y también que el jugador colombiano, o bueno, en Colombia se prima mucho más lo físico, pero hay algo que siempre he escuchado últimamente y es que al fútbol colombiano o al futbolista colombiano le hace falta mentalidad. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Qué tan inferior es el colombiano en mentalidad frente a otros futbolistas que no sé con cuántas nacionalidades has interactuado? Mentalidad refiriéndose como a que, como a... No sé si llamarla, pues, porque le dicen, no, es que nos Ganas falta de mentalidad ganar, pues, ganadora, ganas. que aquí un compañero decía que no tenemos... No tenemos Sí, mentalidad pues ganadora en yo la siempre he selección. pensado en eso como, a ver, como te dije ahora, a mí me parece que no es tanto la mentalidad, sino que en España, lo hablaba esta semana con alguien de mi familia, que hay mucho jugador que juega en Europa porque nació en Europa. ¿Me entiendes? O sea, hay mucho uno cree que todos los 11 jugadores que están en un equipo de la Liga Española, de la Liga Italiana, es porque
que porque si vos los traes a jugar aquí al Atanasio, La se Gasco, sobran. ajá. Y eso a mí me parece que es un error, un completo error pensar eso. A mí me parece que no es tanto mentalidad, sino que ellos tienen como la fortuna de haber nacido allá, porque mira que cuando aquí va Luis Díaz a Europa, cuando va Messi, Neymar, mira que son jugadores totalmente diferentes, que son diferentes aquí o allá. Entonces yo no creo tanto eso como de la mentalidad y que nos falta cosas, sino que somos culturas diferentes, somos razas diferentes. El colombiano es mucho más alegre, aquí tenemos mucha más facilidad de disfrutar la vida. Los colombianos tenemos la gente nunca habla de eso y a mí me parece que es algo muy importante, el clima. Esas son cosas que es muy duro controlarlas. El jugador cuando juega en Colombia tiene la facilidad de muchas cosas que en Europa no las tienen. Entonces el jugador europeo a mí me parece que es mucho más, a ver, muchas veces le toca como vivir de la manera en que vive. Nosotros los colombianos tenemos una vida más tranquila, nos gusta más, no sé, vivir bien en el sentido de que el colombiano por ahí sale más y eso. Entonces no es tanto como esa mentalidad, porque el europeo también lo hace, sino que a mí me parece que en Colombia los jugadores tenemos mejores vidas en ese sentido. Pero yo creo que esa tranquilidad, pues viéndolo con cuanto a resultados, también es algo malo. Sí. Porque somos tan tranquilos que pensamos que, bueno, eso lo solucionamos y pues Sí, claro. evidentemente no. Sí. Pero hablando del clima, de que los europeos lo tienen un poco más difícil, hombre, ¿a uno te parece que es más difícil jugar aquí en tanto piso térmico diferente? O sea, jugás calor, jugás frío. Sí, claro. Yo creo que no tenemos un invierno así que apriete, digamos un diciembre jugando allá ese frío tan serio, debe ser Bueno, duro, es verdad, pero ellos no tienen una altura. la altura. Sí, o sea, eso es como lo decís, aquí hay ciudades muy extremas. Vos vas un fin de semana a Barranquilla, al otro tenés que ir a Tunja. Varía mucho eso, pero lo que él dice también es verdad. En España vos jugás, a mí me tocó jugar en España a menos 10 grados, eso fue un 2 de enero. ¿Cómo hacen ahí? El calentamiento tiene que ser... Sí, inclusive yo ese día estaba suplente. Fue contra Alcorcón, ahí en Alcorcón, y inclusive yo ese día yo había viajado con la novia mía, y en la tribuna le tocó irse para el carro en un momento porque estaba, y había llovido, entonces el piso como que se subía ese hielo, y ya llegando a junio vos jugás a 35 grados, casi a 40. Entonces, España tiene una de las ciudades más calientes de Europa, creo que es... sí, es muy pero duro. a mí me parece que, vuelvo y digo, lo del tema de la economía. O sea, muchas veces no es mentalidad, sino que ellos tienen la facilidad de llevar el mejor de Brasil, el mejor de Colombia, el mejor de Uruguay, y eso al fin rompe todas las mentalidades. O sea, Sí, vos claro. teniendo a Neymar adelante, a Messi, a Luis Díaz, vos ahí puedes tener un man que sea vago atrás, pero si esos manes arriba resuelven eso, pienso que eso cambia todo. Bueno, vamos para un tema ya netamente local. ¿Viste la final del Medellín? Sí, claro. ¿Cómo te pareció? ¿No te Pues, pareció hombre. que el segundo partido como que este no era el Medellín que estábamos viendo a lo largo del semestre? Pues sí, hombre, yo con mi familia vimos el partido y pienso que Medellín es un equipo con jugadores muy buenos. Tiene jugadores muy buenos y pienso que los jugadores no siempre están en su día. Lastimosamente no estuvieron en el día, pienso yo, más importante. Eso es lo que pienso yo del partido y yo siempre admiro mucho los jugadores, empezando porque, a ver, están en un nivel, jugar en el Medellín, como te decía ahorita, si jugar en la B es difícil, ahora jugar en un equipo como Medellín, con la presión que deben tener, eso es algo muy complejo, pero, pero sí, yo pienso que el equipo le faltó ese poquito de más para quedar campeón. Ese poquito más que tuvo Pereira, porque Pereira Sí, sí salió a sí, llevarse... Sí, esa final. Pereira, yo viendo el partido, allá en Pereira ganó todos los balones divididos, se veían mucho más. Es que iban por la hazaña, esos manes tenían que... Sí. Wilmar, hablando de que Medellín tiene presión, vos tenés presión al jugar. O sea, vos salís a la cancha y sentís presión como que, no sé, cómo sentirás vos la presión, me tiemblan las piernas.
Pues tanto presión física no, o sea, presión física de que me tiemblan las piernas, que el estómago, no. Presión mental, claro, todos los jugadores del fútbol tenemos presiones de un futuro mejor, presiones de no perder el puesto. Yo pienso que todos los jugadores, yo pienso que hasta el que juega en el barrio, obviamente no del nivel que manejará, por ejemplo, un jugador de Nacional, con la hinchada que tiene Nacional, con lo exigente que es, pero yo digo que todos los jugadores tenemos alguna presión. Por ejemplo, nosotros en Leones, todos los jugadores queremos ir a un equipo de la A, entonces vos salís cada 8 días pensando en jugar bien para poder dar ese paso. Sí. Y volviendo al tema de la final, vos estuviste con Alejandro Restrepo, me contabas que gran parte de tu carrera deportiva siendo menor. Sí. ¿Cómo es Alejandro Restrepo? Sí, hombre, yo pienso que Alejo es lo que se vio reflejado en el Pereira que él manejó. Ordenado. Alejo le gusta mucho el orden. Alejo es una persona que es un ejemplo la manera en que vive. Es un señor, o sea, Alejo siempre te da ejemplo no solo del fútbol, sino de la manera de vivir. Y eso se vio reflejado en el Pereira. Es como muy tranquilo, ¿no? Sí, hombre, Alejo es una persona tranquila, pero te exige mucho. ¿Vos esperabas verlo ahí? Pues desde chiquito que te cogió, vos esperabas como Hombre, decir... pues yo sí esperaba verlo, pero no tan rápido. Alejo es demasiado joven, o sea, Sí, Alejo, yo me acuerdo cuando él llega a Nacional, fue a una sub-20 y Alejo en menos de 2 años, creo, ya estaba en el equipo profesional. Y vuelvo y te digo, o sea, Alejo el Pereira que manejó es el reflejo de él, una persona exigente, una persona organizada, una persona que Alejo toda la vida tuvo un maestro que ya se murió, se llamaba Don Álvaro, en Estudiantil. Él andaba con él para arriba y para abajo en todas las canchas de Medellín. Ese era, entre comillas, del papá de él. Y Don Álvaro es una persona muy sabia, una persona que sabía cómo llegarle al jugador en lo personal. Alejo aprendió mucho con él a entender que el jugador es un ser humano antes que futbolista, que el jugador tiene tentaciones, que el jugador a tal edad quiere tal cosa, y Alejo entendió eso a la perfección. Y a mí me parece que ahora en Pereira fue, aparte de lo que sabe tácticamente, o sea, porque lo que sabe de fútbol es un maestro, la manera en que entrena a los equipos. A mí me tocó ver, sí, porque yo estuve con Alejo casi toda la vida, a mí me tocó ver la evolución de Alejo. Desde lo que era la Pony hasta que fue ya lo último que estuve con él. Los entrenamientos con Alejo era un placer ir a entrenar. te disfrutabas Sí, completamente. entrenar con Alejo era, él sabía, él le gustaba hacerle ver al futbolista que ir a entrenar no era un sacrificio. Y él sabe que le gusta al futbolista y que no. Alejo hace entrenamientos que uno sale y uno le dice a Alejo siempre que 10 minuticos más porque está muy bueno. Entonces eso se vio reflejado en ese Pereira que él manejó. Los jugadores se veían felices con él. Se veía una unión de equipo impresionante. La hinchada, pues obviamente por todo lo que hizo lo quiere mucho y eso es algo que Alejo se merece mucho. Sí, merecidamente, y pues no sé qué tan merecido fue la salida de Nacional. Pues que lo que decía Wilman, la hinchada nacional es muy grande, muy exigente, debe ser muy duro estar ahí. Sí, y el camerino Claro. también debe ser, o sea, para empezar, manejar el camerino Sí, claro. debe ser Mucha Sí, figura. Nacional es un equipo empezando por el salario de los jugadores, que es obviamente, yo no digo tanto ego como en que son creídos, no, sino que son jugadores ya con un nombre más amplio, jugadores que ya exigen más comodidades y eso no es tan fácil manejarlo. Y yo exactamente no sé qué fue lo que pasó con Alejo, porque es que uno hablar de que lo sacó tal, de que lo sacó tal, de que eso es algo como aumentar algo que uno no sabe. Entonces yo no culpo ni a los que lo sacaron, ni a Alejo pienso que le fue mal, no, Alejo es un gran técnico y ahí lo acabo de demostrar. Puede influir de pronto que sea un técnico tan joven que llegue al camerino y los jugadores digan como pues que no tiene experiencia o
Sí, a ver, yo pienso que uno como jugador siente cuando un técnico es nuevo, cuando es eso, pero yo pienso que el respeto del entrenador se gana más por el trabajo y por lo que demuestra que por, que por la edad. Yo he tenido entrenadores muy viejos que uno dice, y yo he tenido entrenadores como Alejo, que de muy joven uno veía que Alejo sabía, que te respeta como jugador, y a mí me parece que eso, que más que la edad, es lo que el entrenador Un sabe. ejemplo de eso puede ser Scaloni, que Scaloni es muy joven y va ahí Exactamente. a la Sí. final del mundo ya. Sí, sí, pero sí. Scaloni fue jugador de selección, entonces... Sí, esa es Eso otra es lo- cosa. Wilmar, ahora estabas hablando de Nacional y precisamente vos estuviste entrenando y casi siendo jugador de Atlético Nacional. Sí. En 2019, cuando llegó 2018. 2018. El segundo semestre. Fue fue el semestre que Nacional no clasificó a los 8, que perdió con Leones en Ditaires, Sí. Con Autori. pero que ganó la copa con Hernán Darío. Ajá. Y al Sí, sí, final, ya casi en octubre, si no estoy mal, noviembre, ya llegó Autori. Con sí. Autori. Te tocó Autori. Sí, 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 yo estuve con Autori desde que él llegó hasta que nos fuimos a vacaciones porque en ese tiempo fue el problema ese del TAS, Ajá. que no no se se podía fichar. contratar No podía jugadores, entonces eso me perjudicó y ya ahí me fui a préstamo a otro sitio. ¿Cómo es Autori? Autori, hombre, o sea, yo hablar de Autori o sea, yo lo conocí muy poco, porque pienso yo que para uno conocer a un entrenador y una persona, tiene que verlo en todas las facetas, o sea, hay que verlo cómo es bravo, Nunca cómo es te tocó feliz, bravo. no, porque ya Nacional estaba eliminado y éramos solo entrenamientos, pero Autori era una gran persona, a mí me trató muy bien él. El asistente de ese momento, Alexander, no recuerdo bien, también una calidad, ellos dos nos trataban muy bien, ellos dos eran como personas, eran increíbles. Yo veía que trataban muy bien también a los jugadores de más categoría, pues en ese momento estaba Enrique, Bocanegra y se entendía muy bien con él en ese momento que yo estuve. Ahora yo no sé cómo fue el semestre porque yo ya no estaba en Nacional. ¿A vos te fuiste antes de empezar? Sí, yo, como te digo, yo estuve como de octubre a diciembre y ya ahí el equipo se fue a vacaciones y volvió en enero, pero yo ya me había ido a préstamo a Fortaleza. Pero te disfrutaba los entrenamientos con Autori, o sea, Sí, 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 sí. de la misma manera que me decías que con Alejo era una cosa de locos. Sí, Con Autori también. sí, con Autori también. Con Autori también en ese tiempo hacíamos mucho trabajo reducido y yo veía que todos éramos muy contentos con él. Y toda la experiencia que los medios y que se ve pues que Autori lleva, sí, sí se nota en los entrenamientos, sí se ve que es un técnico que sabe. Sí, 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 Autori es a mí pues, a ver, yo pienso que él en eso del TAS lo perjudicó mucho esa vez que él vino, porque era un equipo muy joven, los jugadores que se quedaron eran jugadores que venían a préstamo de equipos de la B porque el equipo no podía fichar, pero a mí me parece que él es un gran técnico, tiene un manejo de grupo excelente. En el tiempo que a mí me tocó, él antes de cada entrenamiento nos llevaba a un salón y nos explicaba todos los trabajos que iba a hacer en el entreno y ya el asistente era como el encargado de guiar el equipo. Decime la verdad, vos le entendías a la perfección. O sea, porque es que él tiene un portuñol que a veces es complejo. Sí, o sea, entender. él por ahí a veces, sí, el idioma uno ve que no, pues no es como lo más fuerte de él, pero uno como jugador sí, todo lo que él nos decía y sobre todo el asistente que trajo en esa época, ahora que nosotros fuimos a jugar contra ellos hace un mes, no vi el asistente, él no vino esta vez, pero sobre todo el asistente era alguien que el idioma ahí se le entendía perfectamente y lo mismo Autori, o sea, Autori con las palabras que por ahí no decía muy bien, pero se hacía entender a la perfección de los jugadores. Lo saludaste esta vez que fueron a jugar Sí, 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 esta vez que fuimos a jugar, lo saludé. y te reconoció. Sí, sí, sí. Y no Hablé te con dijo él ahí. un momentico, no, nada. Estuve yo ahí con Jaime Pavón, Ajá. que ya están Leones y fuimos a saludarlo y no, todo bien, pero no me... Yo le hice gol a ellos, quedamos
no recuerdo si perdimos 3-2. Y yo les hice gol y me fue lo más de bien, pero no me dijeron nada. Wilmar, vos estuviste pues en la sede del Rayo Vallecano y estuviste en la de Nacional. Contame qué se siente llegar como uno a entrenar a esa sede de Atlético Nacional, si es mucha la diferencia con la que estuviste ahí en la del Rayo. No, es mejor la de Nacional. Sí, Sí. la de Rayo. Sí, o sea, la del Rayo es una sede muy completa, con todos los lujos que puede tener la de Nacional, pero la de Nacional es más nueva. Entonces, al ser más nueva, se construye pues con la tecnología de todo lo último y uno como jugador colombiano, entiende más la grandeza que tiene un equipo como Nacional, ¿sí me entendés? Uno cuando llega a un equipo europeo, primero llega como a ver qué significa el equipo para la gente, en cambio pues uno o sea, yo nací aquí en Medellín, entonces uno sabe qué significa Nacional y cuando llegas a las sedes impone mucho, o sea, la sede nacional es muy... Yo y tengo mucho, una duda. ¿Intimida mucho jugar en un estadio lleno contra un equipo así? ¿O usted ya dentro de la cancha se Bueno, apartan pues de yo todo pienso eso y que no? eso depende mucho. A mí por ejemplo, yo hablaba esta semana con mi familia viendo la final y, por ejemplo, la euforia que tenía el estadio en la final contra Pereira era impresionante. Pero a mí me parece que los que ponen más que la euforia y más que todo, como todo lo de afuera, es el equipo lo que impone. Entonces, yo les decía a ellos que la gente como empezó de animada y Medellín en esos 10 minutos, a mí me parece que tenía que ir más al frente como para intimidar más al Pereira, porque los primeros minutos Claro, fueron muy tranquilos. O sea, entonces pienso que Medellín podía haber aprovechado más ese empuje. y pienso que eso mismo siente uno como jugador. O sea, la gente puede gritar, puede tirar pólvora, pero si el rival te empuja, ahí es donde está la incomodidad. O sea, la incomodidad no es tanto lo de afuera, que ayuda mucho, pero pienso que es más lo que pasa adentro. Y ya, pues, para el lado opuesto, o sea, si empuja mucho la gente, o sea, si cuando lo Sí, respaldan a uno sí claro. se siente mucho Sí, ese... claro. Cuando uno juega los partidos de local, jugando donde uno lo juegue, eso empuja mucho. Aparte que, sí, o sea, uno siente que cualquier llegadita no está tan cómodo porque, o sea, cada que vos tiras un centro, te arrimas por ahí, la bulla, me imagino que los debe incomodar. Wilmar, antes de pasar a otro tema, que ya es para ir cerrando, me faltó el broche de Autori, porque vos me decías anteriormente que él quería contar con vos en Nacional, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué Bueno, pasó que no Cuando pudiste? como te digo, cuando yo estaba en Nacional, yo estaba con Autori y con él muy bien, personalmente muy bien. En todos los entrenos yo participaba. Nosotros yo recuerdo mucho que cuando él recién llegó, jugó un equipo, jugamos un amistoso. El equipo titular de Nacional contra los jugadores que venían a préstamo, que eran los de Real Santander. En esa época Nacional tenía un convenio con Real Santander y yo estaba con el equipo de los que venían de la B. Y yo recuerdo que ese partido quedó 2-2. Puse pase gol, pero Nacional tenía todo. O sea, lo de la época era Bocanegra, Enríquez, Vladimir, Lucumi, o sea, todo lo que jugaba en ese momento. Y Autori ese día llega y sacó a 4 jugadores. Y nos dijo pues que ya íbamos pues no que íbamos a estar pues en el equipo, pero nos dijo que llegamos a estar ahí con ellos. O sea, que hasta que nos fuéramos a vacaciones, nosotros llegamos a estar de lleno con él. Era Nicolás Hernández, Gianluca Rivera y un brasilero que trajo Nacional en esa época que mandó a préstamo Unión por lo mismo, por lo del TAS. Giovanni Mario. Sí, no me acordaba. Éramos nosotros 4 y entonces yo ya estaba con el grupo pues de lleno. Y cuando pasa lo del TAS, yo estaba en diciembre y a mí me llaman de Nacional y me dicen que está muy complicado el tema porque mira que al fin Nacional no lo pudo resolver, entonces que tenía que ir a préstamo. Eso fue pues lo que pasó. Bueno, para ir cerrando, Wilmar, a mí la verdad, te he visto desde pequeño y yo dije, ese man llega a la profesional.
sea, tenemos 4 o 5 años de diferencia y pues desde chiquito uno veía, este mal le saca la diferencia a todos. O sea, este era los que se colgaba el equipo al hombro y con este ganamos. Denle la pelota a él. Eso era complicado en interclases. No, este Sí, sí, sí. arrasaba todo. Eso era un torneo lo más de organizado que hacían en el colegio. Era muy bueno. Allí teníamos otro compañero que ya está jugando en Portugal. No había como darle ¿Quién? a ese salón. Leonardo Acevedo. Sí, Leo, sí, sí, sí. No, eso jugamos contra ese salón, no había con qué darle. 7 goles de Leo y apague y vámonos. Pero es a lo que voy, o sea, me parece un jugador con demasiada técnica, demasiado bueno. Y yo no entiendo por qué no tenés la oportunidad en los clubes de Primera de Colombia. O sea, Sí, eso es algo que, a ver, estamos trabajando en este momento. El presidente por ahí tiene ya como algunas cosas, pues, que está logrando concretar para ahora dar ese paso que yo también como jugador vengo esperándolo hace ya 4 años que vengo jugando en la B de Fortaleza y Leones. Entonces yo pienso que uno como jugador no puede preguntarse tanto como yo por qué no y ese por qué sí, porque también me han llegado cosas muy buenas que a otros no. O sea, lo del el paso al Rayo no es solo ir al Rayo y porque jugar en estuviste 2 años. España, sino también el tema, a ver, un tema también económico que me ayudó mucho, que te cambia por ahí muchas cosas en la vida. Entonces yo no acostumbro mucho a preguntarme por qué este sí y por qué yo no, porque cuando a uno le caen las cosas buenas, uno nunca pregunta por qué no le llegó al otro. Entonces no, estoy tranquilo, ya el presidente, no más ayer hablé con él y me dijo que está cuadrando algunas cosas para la salida mía, porque el deseo de él también es que yo salga, que ya yo dé un paso pues adelante, que ya juegue en un equipo de primera división y en esa estamos, esperemos en estas semanas poder concretar algo. Y otra cosa, Wilmer, que semana hablamos, Pablo y yo, del talento. ¿Vos crees que es suficiente el talento para llegar a ser profesional? ¿O hay muchas otras cosas que...? No, yo pienso que el talento no es lo único. Cuando vos ya sos futbolista, cuando vos entras en ese ambiente de lleno, que es un ambiente que explicarlo es muy difícil. O sea, explicarlo es muy difícil. Llegan ciertas comodidades que vos te podés dar y yo pienso que eso es a veces es duro controlarlo. O sea, vos tenés que tener una buena familia, una buena base. Entonces yo pienso que jugadores talentosos nomás hablaba yo esta semana que el hermano mío juega en la Floresta, el vacacional que están jugando ahora, yo voy a verlo y muchos jugadores con los que yo jugaba o con los que eran rivales míos, que eran jugadores de un talento impresionante, y no quiere decir que ellos ya no estén en el fútbol por indisciplina o porque no quisieron, como el viejo cuento de que no es que este no quiso. No, jugadores muy buenos, pero que por ahí les ha faltado esa pizquita de suerte, que no estuvieron en ese momento preciso para dar como ese paso. Entonces yo pienso que no solo el talento basta para uno ser profesional, sino muchas cosas. La disciplina y esa pizquita como de estar en el momento preciso, no suerte, sino como estar en el momento que vos debes estar, en el lugar donde vos estás para poder dar ese Igual pasito. también debe haber muchos sacrificios. Sí, sacrificios totales. Para mí jugar al fútbol nunca ha sido un sacrificio, o sea, que es que mañana entreno y qué pereza, no, yo siempre viajar, uno como jugador, viajar es un tema que es por ahí a veces, entre comillas, maluquito. Para eso que a mí pues no me gustan mucho los aviones. Cuando nosotros viajamos a mí no me gustan mucho los aviones, entonces sí hay sacrificios pues, pero uno no... Entonces, ¿cómo haces? No, pues los compañeros siempre pasear, no, tampoco pues hasta el punto de tenerme que dopar, pero sí me incomoda mucho, entonces muevo mucho los pies, ellos me gozan, y ahora cuando eso se mueve, cuando viajamos en avioneticas pequeñas de aquí, de Lolaya. ¿Cuál es el aeropuerto más duro que te ha tocado llegar? Me imagino, Pasto, Cuando no sé. no, cuando yo estaba en España, se acabó la primera temporada y el Rayo lo invitaron a un torneo como un cuadrangular en Portugal y a nosotros nos quedamos para Portugal y nosotros todos felices, pues el Eduardo Bolaños, el delantero, que era el que vivía conmigo, y yo, todos felices pues cuando viajamos de Madrid a Lisboa.
y de Lisboa viajamos a Madeira. Madeira es la isla donde es Ronaldo. Y la llegada a Madeira fue impresionante. Yo cada que me encuentro con Edward, pues cada que llegamos a ese tema nos reímos mucho porque pues ahora da risa, pero en el momento fue impresionante porque el avión tiene que voltear de una manera toda maluca y los vientos son muy fuertes, entonces el avión ese día sí... No te veías llegar. No, ese día sí caí, nos morimos de varillones en el avión, eso sí fue, y yo llamé a mi familia y yo les dije pues que si vieran lo que me había tocado, ya cuando llegamos a la isla, eso es como Mónaco. No conozco Mónaco. Pues, o sea, como es las fotos así, o sea, con esos yates, esa isla es un lujo impresionante, los hoteles, el hotel que estábamos era de Ronaldo, y era un lujo impresionante, pero la ida eso fue lo que más me marcó. Bueno, Wilmar, la verdad que un placer haber estado con vos. Hace rato no hablaba con vos así frente a frente y me alegra donde has llegado. Sé que vas a llegar mucho más lejos. Y nada, espero verte pronto en la profesional porque sé que tenés las capacidades que no tienen muchos en la profesional y espero ese momento. Sí, no, para mí es un placer estar aquí. Espero pues poder en algún momento volver, ojalá estando con una carrera más avanzada y siempre pues como a la orden de ustedes. Así va a ser. Bueno, los esperamos en un próximo video. Síganos, denle me gusta y nos vemos en una próxima.